yo visualizo a los que están tomando este curso como los futuros grandes maestros de la facultad. Y el día de hoy nos engalanamos con la presencia y con la plática y la charla que habrá de darles a ustedes el doctor Julián Buitrón Fuentevilla. La secretaria académica de la facultad les va a dar muy brevemente una semblanza de él. No creo que para los maestros no necesitamos dar mayores referencias. Es uno de los maestros de esta facultad que se ha caracterizado por su amor a la juventud, por su amor a la docencia, siempre, a pesar de que ha tenido muchísimas actividades profesionales, políticas, administrativas, jamás ha dejado su cátedra, jamás ha dejado de escribir libros, jamás ha dejado de dirigir tesis. Es consejero técnico y es el decano de nuestro consejo técnico. Es mi amigo personal desde hace muchos años. Fuimos consejeros técnicos allá en el siglo pasado, porque, bueno, todos somos del siglo pasado, tampoco creo que lo malo que acá. En el siglo pasado, en un consejo técnico, cuando era director de la facultad, el doctor Máximo Carvajal, éramos consejeros técnicos juntos, y hoy nos ha hecho el honor de aceptar dar esta plática sobre un tema de su dominio, y sobre todo, o al final, después de que aprendan de esta cápsula jurídica que seguramente él traerá muy actualizado, la intención de este curso es que él les pueda platicar a ustedes o les pueda sugerir a ustedes qué tienen que hacer en la vida para llegar a ser un gran maestro. Esa es la parte coloquial, humana, que le pedimos siempre a la secretaria académica al final, después de que hayan terminado de dar su charla, lo comente, y si alguno de ustedes quiere preguntarle algo, cuestionarle alguna duda o pedirle algún consejo, creo que el maestro con su vocación de profesor lo hará. Así que no me extiendo más, vamos unos minutos retrasados. Le pido a Socorro Marquina, la doctora Socorro Marquina nos haga el favor de dar la semblanza del maestro y lo dejamos para que pueda dirigir a ustedes su mensaje y su clase. Y ser bienvenido. Buenos días. Vamos a dar una semblanza curricular del doctor Julián Buitrón Fuentevilla. Él es doctor en Derecho, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de carrera desde 1967 en Derecho Civil y Derecho Familiar, nivel C de PRIDE, C de tiempo completo por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. En la División de Estudios de Posgrado. Tiene 50 años ya de ser catedrático de manera ininterrumpida. Es maestro emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es presidente y fundador del Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar en 1973. Profesor invitado de tiempo completo en 1984 de la Universidad de París, 12, Val-de-Marté, Francia, y autor de los Códigos Familiares de Hidalgo y de Zacatecas. Asesor también en la elaboración de las legislaciones familiares de El Salvador, de Panamá y del Código Civil del Distrito Federal en sus normas de derecho familiar. Para la elaboración también de los códigos familiares de Morelos, de Michoacán, de San Luis Potosí, de Sonora, de Yucatán y de Sinaloa. Y le siguieron los proyectos elaborados del Código Familiar y de procedimientos familiares tipos, ambos de los Estados Unidos mexicanos y publicados por la editorial Porrúa. Los proyectos de Código Familiar y de procedimientos familiares para los estados de Durango y realizados por una comisión legislativa presidida por el doctor Buitrón. Fueron también entregados a las autoridades correspondientes del estado y también
también participó en el Senado de la República en la 61 legislaturas en el 2012 y conductor y responsable del programa de Derecho Familiar en el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2009. Y también es columnista semanal del Sol de México de Derecho Familiar desde 1989. Actualmente es decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y presidente del Tribunal Universitario de esta máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el periodo 2012 al 2018. Sea usted muy bienvenido a este programa del ciclo de Cátedras de Grandes Maestros, doctor Julián Fuentevilla. Estamos a sus órdenes y le cedemos el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, sean ustedes muy bienvenidos, señor director, distinguidos maestros. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes para este prácticamente cambio de impresiones que voy a prescindir del protocolo de sacar algo escrito, de leer un libro, sobre todo para que sea menos aburrido para ustedes. Este tema es muy interesante porque en realidad es el producto de habernos dedicado al estudio de dos disciplinas muy importantes, el derecho civil y el derecho familiar. Entonces espero que al final de este diálogo, de esta conversación, ustedes tengan la convicción de que jurídicamente no es lo mismo el derecho civil y el derecho familiar. Entonces, los dos temas que voy a tratar son, primero, la nueva sistemática que propongo y que es una realidad en la Facultad de Derecho desde 1993, para separar la enseñanza-aprendizaje del derecho civil del familiar. Para entrar en la materia, es importante saber qué significa la palabra sistemática, que es un conjunto de sistemas, como cuando decimos problemática, un conjunto de problemas. En consecuencia, es importante que hablemos de lo mismo cuando expreso sistema. Un sistema es un conjunto de principios, de partes diferentes que forman un todo. Un sistema exige el conjunto de cosas distintas, pero que tienen afinidades, para que se puedan entender. Si un sistema es poner orden en el conjunto de cosas distintas, pero afines, la sistemática es el conjunto de esos sistemas. Llevando esto específicamente al derecho civil, a pesar de que la tradición del derecho romano, el derecho griego, las diferentes influencias que hemos recibido, específicamente como la del Código Napoleón, de que su sistemática, es decir, el orden de las materias que está en el Código Civil, es el que hemos seguido hasta en el siglo XXI. Voy a tratar de convencerlos de que ha sido un error de muchos años pretender
aprender sucesiones sin saber obligaciones y contratos. Pretender saber derecho familiar cuando uno acaba de egresar de la preparatoria y mezclarlo con elementos como las personas jurídicas colectivas o personas morales, o la persona física en lo individual, que en este caso, aprovecho obviamente la tribuna para hacer una crítica constructiva a la Constitución recientemente aprobada en la Ciudad de México, que tiene derechos muy importantes, inclusive una nueva expresión que es los derechos de los sintientes, los que sienten, que son los animales. Nada más que la Constitución tiene en sus 71 artículos y los 39 transitorios, impresionante tener 39 transitorios en una Constitución de 71, 2 veces la palabra familia. No hay derechos de familia en la Ciudad de México. Porque dicen los redactores de la Constitución que lo que importa, lo trascendente, es el individuo como persona. Imposible concebir al individuo como persona sin un contexto familiar. De la clase de familia que ustedes quieran. ¿Me arrimaré más para que se oiga más o no? ¿Ahí se oye mejor? Es que me queda un poco chico aquí este. ¿Ahí? No, no soy. Yo tan encarregado. ¿Ya? ¿Ahí? Gracias, Otón. En realidad, decía yo, esta crítica a la Constitución de la Ciudad de México se basa principalmente en que un grupo de 100 personas de muy diferentes ideologías, profesiones, etcétera, han realizado un trabajo que no consideraron, nada más para empezar, porque además es la ciudad de la esperanza y de los derechos, que en el siglo XXI hay tantas familias, escuchen ustedes el plural, cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales la originen. Matrimonio, adopción, concubinato, inseminación artificial, diferentes clases de familias. Pero regreso al punto fundamental de la nueva sistemática para la enseñanza-aprendizaje del derecho civil. Los libros que los códigos civiles tienen y las materias han sido la pauta para que, concretamente en la Facultad de Derecho, del año 1907 al 1993, se enseñó el civil. Primer curso, personas y familia. Segundo, bienes y sucesiones. Tercero, obligaciones. Y cuarto, contratos. ¿Qué tiene que ver el derecho real de propiedad con el matrimonio? ¿Qué tiene que ver una pensión alimenticia con cobrar una letra de cambio de alguien que compra un coche en abonos y no lo paga? ¿Qué tiene que ver la autonomía de la voluntad, esencia del Código Napoleón, con el orden público e interés social del derecho familiar? ¿Cómo podemos, y así lo hicimos durante mucho tiempo, pedirle a un alumno que aprenda en primer curso de civil personas y familia, todo lo que implica matrimonio, divorcio, regímenes económicos, tutela, patria potestad, todo lo que es familia?
Imposible. Imposible aprenderlo por razonamiento. La biología nos enseña que nacemos, crecemos, tenemos bienes, nos reproducimos y nos morimos. Prácticamente habría que seguir ese orden para mejor enseñar. A partir del 93, la nueva sistemática para la enseñanza-aprendizaje del civil fue primer curso, personas y acto jurídico. Nada más. El segundo, bienes y derechos reales. Tercero, obligaciones. Y cuarto, contratos. Y hay que acreditar estas 4 materias para accesar a derecho familiar y después a derecho sucesorio. Entonces, la nueva sistemática, para empezar, Civil 1, volviendo nuevamente a lo que es sistema y su definición, para hacer más fácil su enseñanza y el aprendizaje, hay que analizar primero el concepto de derecho civil, que es diferente al de derecho familiar. Porque si el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado y que las familias tenemos que aceptar sin protestar, no vamos a negociar el término de un matrimonio o los deberes de un matrimonio, porque ahí también la naturaleza jurídica de una obligación de derecho civil que tiene un sujeto activo que exige el derecho subjetivo para que le paguen, un sujeto pasivo que tiene el deber jurídico de cumplir respecto a un objeto de dar, hacer o no hacer por una relación jurídica, no existe en derecho familiar. Porque en derecho familiar lo que hay son deberes jurídicos impuestos unilateralmente por la ley o por el Estado. El que tiene un hijo no va a esperar a que el hijo lo demande para que le dé alimentos. Tendríamos que ir también, más adelante lo mencionaré, a la teoría general de la naturaleza jurídica para poder, cualquier jurista, cualquier estudiante, dar una respuesta categórica cuando se le pregunte cuál es la naturaleza jurídica de lo que se le ocurre al abogado, de los impuestos, del derecho familiar, de este micrófono, del nasciturus en el seno materno, cuando está adentro, cuando está afuera, cuando nace vivo, cuando nace muerto. Los abogados tenemos obligación de dar una respuesta jurídica. ¿De qué estamos hablando? No la definición, sino qué es en derecho de lo que estoy hablando. Vuelvo al sistema. Entonces, el primer curso de civil, al tener esta sistemática, hoy comprende, sin perder de vista el concepto que dije de sistema, ese conjunto de varias cosas, pero que deben de estar siguiendo ese orden o ese método. Vamos a hablar, para empezar, por ejemplo, del acto jurídico. La sistemática que hoy tiene el programa del primer curso de la Facultad de Derecho es diferencias entre actos y hechos jurídicos. Una vez que se determina cuál es la esencia, podemos entrar a la teoría integral del acto jurídico para que el alumno aprenda que si el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, no es lo mismo el hecho jurídico voluntario del concubinato, por ejemplo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el que se une en concubinato, aunque quisiera, como el matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio es acto jurídico y del concubinato hecho jurídico. Hay voluntad, pero ustedes piensen si se podría nulificar un concubinato.
O si seguimos con la teoría del acto jurídico y vamos a la teoría tripartita de los franceses, que tenían como esencia, y hoy eso no resiste el menor análisis, la inexistencia jurídica. El propio Código Civil es tan absurdo que dice: el acto jurídico inexistente, por regla general, no produce efectos jurídicos. Esto es elemental. Si es inexistente, como legislador lo llama acto jurídico. Pero hay consecuencias jurídicas. ¿De qué? El que se casa 5 veces, el segundo, el tercero, el quinto matrimonio, ¿son matrimonios? ¿Son hechos jurídicos? ¿Existen los hijos? ¿Existen los efectos jurídicos? ¿O vamos a la teoría tripartita para decir a partir del segundo matrimonio es inexistente? ¿Y los hijos? Bueno, les vamos a dar algunos derechos. Entonces ahí la teoría de la naturaleza jurídica nos dice: estás en presencia de un hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, no como matrimonio. Si bien la jurisprudencia de la Corte dice que las actas del Estado civil acreditan lo que está en ellas hasta que no se dicte una sentencia ejecutoriada que diga no produce efectos jurídicos. Pero sigo. Primer curso, Derecho Civil, Teoría Integral del Acto Jurídico. Una vez que el alumno aprende la diferencia entre acto y hecho jurídico, lo llevamos a los elementos esenciales del acto jurídico, a los elementos de validez. Y en estos tenemos que hablar de los vicios de la voluntad. Y al ligarnos a los vicios de la voluntad, la sanción al acto es la teoría de las nulidades. Y hablar de las teorías de las nulidades, de la inexistencia, de la nulidad absoluta, de la relativa, lo que ha dicho la Corte, lo que dicen los autores, lo que viene del Código Napoleón y lo que hemos repetido en el Código Civil, estos nuestros códigos, todos son copias del Código Napoleón. Esta novedad del Código Civil Federal, a partir del 28 de mayo del año 2000, yo les pregunto a ustedes, distinguidos maestros, doctores, abogados, ¿dónde se aplica el Código Civil Federal las 50 causales que tiene para divorciarse, por ejemplo? En las 11 clases de hijos que tienen todavía en el siglo XXI. ¿Qué le pasó al Código Civil Federal? La respuesta está en la historia. Porque si ni siquiera voy a detener en la historia de 1870, que prácticamente los juristas arrancan, de que ahí está donde inicia la codificación del derecho civil mexicano. Se consigna, y así está en la investigación, que en 1827 en Oaxaca se puso en vigor el primer código civil de este país. Y ahí venimos arrastrando después el proyecto Justo Sierra de 1861, que Maximiliano lo hace el Código Civil del Imperio en 1866. Esto va a Veracruz a hacer el Código Civil de 1868, al Estado de México 1869 y el Distrito Federal 1870. Código Civil para el Distrito y Territorio Federal. ¿Qué pasó con este código? Que es el que sigue, va a ir cambiando de nombre, pero siempre atendiendo a que jurídica e históricamente México tenía territorios federales y que después desaparecen. ¿En dónde aplicamos el Código Civil Federal en el siglo XXI, como no sé, en las Islas Marías como territorio federal? ¿En qué estado de la República? Porque el derecho familiar es local. Cada estado tiene el suyo. Claro, ahora la novedad es que en mayo se pone en vigor el primer Código Nacional Único de Procedimientos Familiares para todo el país y el Código de Procedimientos Civiles, totalmente separados. Y ahí sí, los 32 estados van a tener los mismos procedimientos familiares, que es algo muy importante, pero que de eso hablaré más adelante. Entonces sigo con la sistemática. ¿Qué más hay que agregar a la teoría integral del acto jurídico? Después de las nulidades.
los elementos accidentales o, como se le llama por algunos autores, modalidades del acto jurídico, y donde finalmente el legislador también se fue esto hasta el código para decirnos en las obligaciones que son condicionales. Otro error gravísimo, porque si la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, las obligaciones que tienen muchos deudores, muchos acreedores, muchos objetos, ¿por qué se llaman condicionales? No deberían, pero eso lo vamos a ver en el tercer curso de civil. ¿Qué se le puede agregar a la teoría integral del acto jurídico? El término y la condición. No lo que acostumbramos a llamar modo, porque el modo tiene por naturaleza jurídica ser una obligación que tiene un sujeto activo, un pasivo, un objeto y un vínculo para exigir. Lo que también se conoce como carga, que normalmente puede ser agregado al acto jurídico, y lo mismo el término o la condición, porque cuando ya son parte del acto jurídico, son esencia del acto jurídico. Pero mientras no haya un término o una condición, y esa es en esencia, en una sistemática nueva, la teoría integral del acto jurídico que los alumnos del primer semestre tienen que aprender y dominar. Si la vida nuestra jurídica torna y da todos sus efectos respecto al acto jurídico, es muy importante que sepan, que dominen todo lo que es el acto jurídico. ¿Cuándo es nulo? ¿Cuándo es nulo absoluto? ¿Cuándo es nulo relativo? Porque, y ahora vamos otra vez a la legislación. Imagínense ustedes, el legislador dice en el Código Civil que en la acción pauliana los actos se nulifican. Evidentemente el legislador no tuvo ni idea, porque en la acción pauliana los actos se revocan, porque son actos jurídicos verdaderos, no tienen vicios. El único es saber que quien compra cosas baratas, al comprarlas y un acto verdadero, habría que demostrar la mala fe del que compra para que proceda la acción pauliana. Pero ven a dónde nos lleva la teoría integral del acto jurídico. Y seguimos en ella como parte del primer curso. Una vez que esto el alumno lo domina, la otra parte de Civil 1 es el derecho de las personas. De las personas desde el origen mismo de la palabra, personal, en la máscara, el derecho griego, Plauto y Terencio, toda una serie de cosas importantes para hablar de él, y saber, también esto es muy importante para el alumno del primer año, cuál es la trascendencia del sujeto, el ser humano, como persona, y las otras llamadas personas morales, que en realidad podríamos acuñar términos diferentes jurídicos, como persona jurídica física, para saber que estamos hablando de un sujeto de derecho, o una persona jurídica colectiva, que es un conjunto de bienes, de personas, etc. Y ahí, esa segunda parte, en la sistemática, es para que el alumno aprenda desde el origen de la palabra persona, la persona jurídica física, los atributos de la persona. Aprendimos, yo hace muchísimos años, con algún maestro, que, por ejemplo, el patrimonio era atributo de la persona, o la nacionalidad. Y el que no tenga patrimonio no es persona. Entonces alguien decía, es que lo que trae puesto. No, pero esto es en serio, porque patrimonio jurídicamente es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas susceptibles de apropiación económica. Ese es un patrimonio. Puede haber un patrimonio de derecho común, de explotación, familiar, cultural, abstracto, etc. Pero es muy importante, como civilista, siempre hay que manejar con los pies en el suelo, no la especulación, sino lo que la ley ordena. Y si la ley ordena, pero no nos parece, pues podemos especular. Pero si la ley ordena, y en este caso la señora Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, todo el derecho familiar en este país
artículo 138 ter, quater, quintus, sextus del Código Civil y las jurisprudencias obligatorias de la Corte por contradicción, por reiteración, etc., dice, todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social, incluido las sucesiones. Hay que ir a saber cuál es el concepto de orden público en derecho familiar, que es diferente al concepto de orden público para gobernantes y gobernados en el derecho constitucional y el derecho administrativo o en el derecho fiscal. Sigo con las personas. ¿Qué tan bien en esta sistemática civil 1 tenemos que enseñar los atributos con los que se nacen, que son diferentes a los derechos humanos subjetivos fundamentales de la persona, como el derecho a la imagen, el derecho a la privacidad, a la secrecía, al secreto epistolar, telefónico, ahora con los avances de las redes, etcétera. ¿Qué hace Facebook? Todo esto con la anuencia de quien se mete, pues entra en su intimidad, pero el que está en eso le está permitiendo que entre. Y otros no solamente le permiten, sino que permanentemente están exhibiendo su vida particular. Quizá, porque yo soy un viejito, piense así, y ustedes como jóvenes, mis hijos, tengo uno que es siempre de Facebook y alguien me dice, vimos a tu hijo en esta fiesta y aquí, pues sí, es instrumento de los jóvenes, ¿no? Pero sigo con las personas físicas jurídicas. ¿Qué más hay que saber de ellas para diferenciarlas de las personas jurídicas colectivas? Que no es lo mismo ese conjunto de bienes y de personas físicas jurídicas que pueden crear una sociedad anónima o cualquier otra clase de persona jurídica colectiva a una persona jurídica física. ¿Por qué uso y reitero el término persona jurídica física y persona jurídica colectiva? Porque los dos son sujetos de derecho. Al entrar a las personas jurídicas físicas o colectivas, tenemos que enseñar al alumno las diferentes teorías que hay, las que niegan, las realistas, las de la ficción, las de Ferrara, las de Kelsen, todas las teorías que hay para explicar las personas jurídicas, colectivas o personas morales. Y ahí se acaba. Primer curso de civil. ¿Y la familia? Bien, gracias. Pero esa no está ahí. El segundo curso de civil es bienes y derechos reales. Que ya ustedes lo conocen. Bienes muebles, inmuebles, fungibles, consumibles, etc. Derechos reales, propiedad, posesión, usucapión, usufructo, uso, habitación, etc. Y seguimos en una secuela. Y la sorpresa es llegar al tercer curso, Derecho de las Obligaciones. Aquí habría que formular una primera pregunta. Cuando estemos en esto, me la harán, yo daré una respuesta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las obligaciones? ¿Qué son en derecho a las obligaciones, Marco? Son actos jurídicos. Que me preguntabas. Y todas las obligaciones que regula la ley, mancomunadas, solitarias, facultativas, disyuntivas, etc., son actos jurídicos. Plurilaterales. ¿Por qué? Porque se expresa la voluntad para crear, transmitir, modificar sin derecho a obligaciones. ¿Respecto a qué? A lo que me estoy obligando. Entonces el alumno en este tercer curso, yo participé en la última reforma de este, lo hemos dividido para mejor enseñanza-aprendizaje en 6 grandes partes. Todo el derecho a las obligaciones. La primera, las fuentes de las obligaciones, las diferentes fuentes que hay.
La segunda, el efecto de las obligaciones, lo normal es cumplir y pagar, diferenciando prístinamente que una obligación que no se cumple se puede extinguir, pero no se termina, porque el efecto de cumplir es terminarla, y cuando se termina no hay ningún efecto. Cuando se extingue, la obligación ahí está. Una obligación natural extinguida, si se paga, se debe. Una obligación que prescribe, si se paga, si se nova, se debe. Una obligación que se cumplió y se pagó, no tiene ningún efecto jurídico. La tercera parte en esta nueva sistemática es qué hacer ante el incumplimiento de una obligación. ¿En qué se diferencian los daños y perjuicios? ¿En qué se diferencian las acciones que uno puede ejercer, los derechos de la víctima cuando se viola un contrato, un deber jurídico, cualquier contrato, traslativo de dominio, prestación de servicios, de uso y goce temporal, etcétera, son fuentes de las obligaciones? Y tenemos que diferenciar que los daños y perjuicios en una obligación son diferentes a la facultad que la ley le da al acreedor para que se meta al patrimonio del deudor y lo vigile, como en la acción pauliana, o en la acción contra la simulación, para saber qué hizo con su patrimonio y rescatarlo para poder cobrar. La cuarta parte son lo que llamamos las obligaciones complejas, donde hay muchos acreedores, muchos deudores, muchos objetos, y cómo la naturaleza jurídica, por ejemplo, de una obligación solidaria activa, donde hay varios acreedores y uno de ellos cobra, cómo cambia su naturaleza jurídica y él se convierte, el que cobró, en deudor, en una mancomunidad pasiva de todos los demás acreedores, que van a tener el derecho de exigir la parte proporcional de la que él cobró todo. Muy simple. Y así, incluidas las obligaciones naturales. ¿Qué son las obligaciones naturales? Son como todas las obligaciones. Perdieron su efectividad, pero tuvieron un sujeto activo, pasivo, un objeto, etc. La quinta parte en esta sistemática es las formas de transmisión de las obligaciones. Para que el alumno pueda tener ese orden en su mente, nace la obligación, se cumple, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Cuántas clases de obligaciones hay? ¿Cómo se transmiten? A través de las diferentes formas que tiene el Código Civil, la cesión de derechos, que no es la misma terminología para cesión de deudas, porque las deudas, y fíjense la palabra que voy a usar con la M, se asumen, no se asunen. Los alemanes hablan de esto en forma muy importante, quizá por la traducción al español, y ellos dicen la asunción de las obligaciones, porque las obligaciones se asumen, y nosotros le llamamos asunción, con N. Y efectivamente las obligaciones no se ceden, se asumen, que es una forma de transmitirlas. Lo mismo ocurre con la gestión de negocios o con la subrogación. Y la parte final de esta, la sexta, es, y ustedes ya lo adivinan, las formas de extinción de las obligaciones, partiendo de tres supuestos fundamentales. Primero, cuando el que paga no es el que debe. Se podría decir, pero paga y se cumple. No. Porque está pagando no el que debe, sino otra persona. Y esa es una forma de extinción. Primer supuesto. El segundo, cuando se paga con una cosa distinta. Me debes dinero y me das un coche. Datio insolutum, decían los romanos, dación en pago. Pero te estoy pagando, no. Me estás dando una cosa que como consecuencia extingue la obligación. Y la tercera,
cuando ni persona distinta ni cosa diferente recibimos y la obligación de todas maneras se extingue, la prescripción. Y aquí evidentemente hay que entrar y aclarar en esa sistemática que la prescripción, su naturaleza jurídica, no es una figura que permita adquirir derechos reales por el transcurso del tiempo, aunque el código lo diga. Porque la única forma de adquirir derechos reales por el transcurso del tiempo es la usucapión. Y solo puede hacerlo quien sea un poseedor jurídico, no un arrendatario. Aunque el Código Civil dice es un poseedor derivado, no sabe el legislador lo que hizo, porque se tiene la detentación. ¿Cuándo un arrendatario podría convertirse en dueño? Nunca. Pero un ladrón o uno que despoje, sí. Porque el hecho jurídico que lo origina es diferente. Entonces, en esta sexta parte del derecho de las obligaciones, en las formas de extinción, vamos a ver la prescripción, pero la prescripción como la figura que por el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor permite liberarse del cumplimiento de la obligación, pero la obligación ahí está. Perdió su efectividad. Si hoy la pago, no podría alegar después pago de lo indebido, porque sí la debo. O enriquecimiento ilegítimo, tampoco. La caducidad, la preclusión, hay que analizarlas en esa parte, en esa sistemática. Con eso se termina el derecho a las obligaciones. En esta nueva sistemática, que es una realidad en la Facultad de Derecho y en todas las universidades incorporadas a la facultad. Y el cuarto curso, Derecho de los Contratos, también está simplificado atendiendo a la naturaleza jurídica aplicada a los contratos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la compra-venta? ¿Cuál es la del arrendamiento, la prestación de servicios, de la hipoteca, de la fianza, de la transacción? Y esa naturaleza jurídica nos va a permitir no confundir compra-venta en abonos con arrendamiento. No confundir arrendamiento con comodato, porque los contratos traslativos de dominio, como la compraventa con sus modalidades, la donación, el mutuo, la permuta, tienen reglas que no son de arrendamiento. Las del arrendamiento no se aplican a este. Y así, con una aportación muy importante en los contratos de promesa, en la nueva sistemática, porque el código habla de estos promesa de contrato, contrato de promesa, y hemos aprendido pues, que es una promesa de hacer. Pero si le aplicamos la naturaleza jurídica a lo que exige la ley para que haya contrato de promesa, no hay contrato de promesa. Hay contrato definitivo. Porque si el contrato de promesa de compra-venta, para que haya contrato de promesa de compra-venta, la ley dice, debe haber cosa y precio, voluntad. ¿Qué pasa si a la mera hora el que prometió no cumple? Lo demandan, el juez en su rebeldía incluso va a decir, vendes porque vendes. Y no es una obligación de hacer. Hasta ahí se quedó el legislador, es de hacer un contrato definitivo con los elementos que se le agregaron. Eso sería para la compra-venta y con todas sus modalidades. Y así podríamos seguir con todo lo demás, incluido el registro público de la propiedad, que en realidad es un conocimiento que los alumnos, los abogados deben tener, que es muy importante. No es una oficina administrativa así como burocrática, no. Y ahí, evidentemente, quienes nos enseñan, quienes nos dan clases, quienes siempre están en la cabeza de esto, son los notarios, porque sí saben que si el contrato consigo mismo, que si no, que si le hicieron la trampa en el registro, etcétera, y se tardan, porque un abogado así, o cuando, por ejemplo, en la escuela no se enseña, o el profesor dice, pues 3 artículos del registro, y es un organismo, así. Es importante saber, conocerlo, porque pues, es parte de esta formación civilista.
Entonces, con esto es posible tener esta nueva sistemática para la enseñanza del derecho civil con estos cursos que son totalmente diferentes al Código Civil, porque el Código Civil en sus 4 libros, por ejemplo, al final habla de la prelación de créditos, al principio habla de personas y familia, luego se mete a sucesiones, luego habla de contratos y todo esto es un desbarajuste, pero esto que les acabo a ustedes de señalar son los programas que tiene la Facultad de Derecho desde 1993, actualizados. Tenemos aquí al doctor Víctor Hugo Pérez Hernández, que es el que se encarga de toda esta materia, y él sabe perfectamente, por eso está tan interesado, que es su responsabilidad, de acuerdo al nombramiento que dio el señor director, de que los programas, todos los programas de la facultad, estén al día, no solo civil o familiar, sino todos con las últimas reformas, como viene ahora, por ejemplo, en derecho familiar, la reforma de julio del año pasado, donde en la Ciudad de México se prohíbe el matrimonio de personas que no tengan 18 años. Esa es otra cuestión que veremos ahora en el derecho familiar. Pero entonces, vean ustedes cómo esta nueva sistemática para la enseñanza-aprendizaje del derecho civil tiene como propósito que el maestro pueda, al enseñar esta materia, llevarla con una congruencia para que el alumno así la vaya aprendiendo. La teoría del acto jurídico que él va a aprender en primero va a ser su teoría del acto jurídico para mercantil, para derecho administrativo y para todo lo que sean actos jurídicos. Podrá no cometer el error de decir que el matrimonio es un contrato, porque ahí el civil es fundamental y el civil nos enseña. Todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos, porque hay actos jurídicos unilaterales, un testamento, actos jurídicos bilaterales, un matrimonio, un acto jurídico solemne, pero no un contrato, porque el contrato requiere consentimiento, objeto, elementos de validez, objeto posible física, jurídica y comercialmente. ¿Cuál sería el objeto comercial en un matrimonio? Evidentemente, la teoría integral del acto jurídico y la teoría de la naturaleza jurídica nos dan las respuestas a cada una de las cosas que he planteado así atropelladamente, que hay que profundizar y que están en los 3.074 artículos menos los derechos de autor del Código, y que es para nosotros muy importante y parte de esta conversación. La otra, la explico brevemente, haremos una pausa de 5 minutos, es la nueva sistemática para la enseñanza del derecho familiar. ¿Por qué? Porque una vez que el alumno sabe personas, acto jurídico, derechos reales, propiedad, posesión, usufructo, todo lo que va a venir en una herencia, obligaciones, contratos, traslativos de dominio, etcétera, va a entrar al conocimiento del derecho familiar. La nueva sistemática del derecho familiar, que se ha dividido en 14 unidades, se inicia precisamente con el concepto de familia, diferenciando el concepto sociológico del concepto jurídico, diferenciando el concepto de derecho familiar de los de derecho civil, hablando de la autonomía del derecho familiar, de su naturaleza jurídica. El matrimonio, inclusive todavía se explica porque es una reminiscencia histórica, los esponsales y todo lo que deriva en este derecho familiar: matrimonio, regímenes económicos, el divorcio, esta novedad de que ahora ya el que se casa a las 10 de la mañana en la Ciudad de México se puede divorciar a las 12 del día. ¿Por qué? Pues porque se quitó, nunca supe por qué se lo pusieron, le quitaron lo del año, habiendo hecho, y esto obviamente puede ser objeto hasta de un coloquio de algo muy importante, ¿qué tan trascendente ha sido establecer desde el año 2010 el divorcio, desde el año 2008, el divorcio encausado, y que los incidentes
y todo lo demás sean más tardados que el divorcio en causa. Se desapareció de un día para otro la violencia como causal de divorcio. Los argumentos fueron, son muy tardados los divorcios. Tenían razón. Había que ajustar, pero de quitar así de un plumazo esto, ¿qué pasa con la disolución del vínculo matrimonial, los cónyuges, y que después de divorciados siguen siendo copropietarios de la cama, del departamento? Ella tiene su nuevo novio y él su nueva novia. Tienen hijos. Definitivamente el legislador ahí se equivocó, pero así está. Y ahora, con esto de que las niñas muy jóvenes resultan embarazadas, se cambió la ley, se modificaron 12 artículos del Código Civil de la Ciudad de México. En mi libro de la Enciclopedia de Derecho Familiar viene la crítica completa porque a la Asamblea se le pasaron 15 artículos que también debe haber modificado, porque eso tiene efectos muy importantes en la emancipación, porque el legislador, ni idea del origen de la emancipación en 1968 en México, que era a los 18 años, porque el voto era a los 21. Cuando se baja el voto a los 21, el legislador dijo, ahora la emancipación que sea a los 16, y así se la llevaron. Pero el 450 sigue diciendo, tiene incapacidad natural y legal los menores de 18. Te casas a los 16, tienes un hijo a los 17, sigues siendo incapaz jurídicamente, pero ya eres papá, pero ya tu papá no ejerce la patria potestad. Ahora, ¿quieres hacer algo? Permiso al juez familiar. Y la otra hipótesis tan importante de que a los 16 se permite otorgar un testamento público abierto. Habría que ver o preguntarle a un distinguido notario como Tom Pérez Fernández, que nos honra con su presencia aquí, que mucho agradezco, porque yo parafraseo esto que les voy a decir. Dicen que en la cárcel y en los amigos se conocen, en la cárcel y en los hospitales se conocen a los amigos, y yo les digo, y también en las conferencias. Porque sí, no es fácil, así, uy, esto ya lo sé, ya lo hay, pero uno, gracias, doctor, por estar aquí. Entonces, esta parte de derecho familiar, que son estas 14 materias, son solo derecho familiar, instituciones de derecho familiar, no son del acto jurídico, como el matrimonio, el divorcio, la tutela, la emancipación, la patria potestad, el patrimonio familiar, la nueva tutela cautelar, todo lo que viene con esto. Y después, en esa sistemática, la razón natural. Por regla, la gente, cuando se muere, transmite sus bienes a su familia. Este sería un derecho familiar patrimonial, que todos los aspectos económicos de la familia, donde con o sin testamento, más bien, sin testamento siempre van a la familia, y con, de acuerdo a la voluntad, y que en un momento dado hasta el testamento, la voluntad del testador, cuando la gente no quiere nada, produce el efecto jurídico de abrir la sucesión legítima. Pero esto, imagínense, cuando se enseñaba en segundo curso de civil, hablarle a un alumno de segundo de legados, de condiciones suspensivas, de herederos, de condiciones no puestas, de los 7 y después los 8 testamentos que teníamos, y ahora tenemos uno, y todas estas historias ahí más o menos se van contando en los cursos, pero esta es la sistemática que tiene la facultad en cuanto a la enseñanza del derecho civil y el derecho familiar. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para decirles brevemente por qué el derecho familiar es un tercer género, que esa es su naturaleza jurídica, al lado del derecho público y el privado. Gracias. Utiliza en la lectura entre la autonomía y la naturaleza jurídica en general. Después la puedo aterrizar en derecho familiar. Desde el punto de vista gramatical, la autonomía significa
significa que de lo que se está hablando tiene vida propia, que no depende de su fuente original o de su matriz. Por ejemplo, el nasciturus, una vez que se corta el cordón umbilical, tiene una vida autónoma, independiente. Probablemente podríamos utilizar el ejemplo de la Ciudad de México, que ya no es una entelequia, tampoco le pusieron lo que debían, porque ustedes seguramente están enterados que este no es Estado, ni se llama Estado libre y soberano, aunque así se llama la tesis que estoy dirigiendo aquí de Pablo Aguilar, que se recibe el doctor en unos días, y que le pusieron su acta de nacimiento de la Ciudad de México es revolcada entidad federativa. No es Estado, es entidad federativa. ¿Qué significa entidad federativa? Pues es un Estado. Pero así somos. Cuando crearon el divorcio incausado, en la asamblea dijeron, ese que está ahí tiene orejas de perro, ladra como perro, pero es un gato. Palabra de la asamblea. Entonces, la autonomía de una disciplina jurídica es diferente a su naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica, ya dije antes, en general significa lo que en derecho es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es? Muchas gracias. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho familiar? ¿Es civil? ¿Es privado? ¿Es público? Pero regreso a la autonomía. Cuando yo tuve la fortuna de hacer el doctorado en esta universidad, escuché por primera vez al maestro Rafael Rojina Villegas hablar de un autor italiano que se llama Antonio Ciccu y que hablaba del derecho de familia y nos metía algunas teorías, algunas cosas muy interesantes, y desde entonces, yo terminé el doctorado en el 64, me hice la idea de que yo voy a hacer una tesis para obtener el grado de doctor sobre esta materia, y así se llamó, Derecho Familiar. Pero en mi búsqueda encontré que la autonomía de una disciplina jurídica la había iniciado Guillermo Cabanellas de Torre, un español nacionalizado argentino o argentino nacionalizado español, que había escrito en 1946 un libro, entre otros, que se llama Los Fundamentos del Nuevo Derecho. Y en este libro, Cabanellas dice, hay 4 criterios para fundar la autonomía del derecho laboral respecto al derecho civil en relación a la seguridad social, porque esta es otra historia. Y él enuncia 4 criterios que son el legislativo, diciendo, la rama de la que se pretende su autonomía tiene sus propias leyes. Si la respuesta es positiva, empieza a caminar la autonomía. Segundo criterio, jurisdiccional. Tiene sus propios tribunales para resolver sus conflictos específicos. Bueno, ahora, si hablamos de laboral, pues ya hay la instancia civil laboral, y ya aquellas juntas desaparecieron formalmente, siguiendo esa línea de Cabanellas. Criterio legislativo y jurisdiccional. El
tercer criterio que él sostiene es el didáctico o científico. Dice, la materia de la que se pretende su autonomía tiene sus propias obras, monografías, ensayos específicos. Y la cuarta, también sostenida por él, es el criterio pedagógico. Tiene en la pedagogía, en la cátedra, sus propias materias que no forman parte de lo que eran. Ustedes bien saben que todo el derecho fue uno, civil, derecho común, etcétera, Roma, el derecho gentium de los extranjeros y todo lo que ocurre, pero hoy tendríamos que afirmar categóricamente que esos cuatro criterios evidentemente se dan de sobra en el derecho laboral y la seguridad social. En mi búsqueda, esto se me hizo muy importante para el derecho familiar. Y lo primero que encontré fue que México, sigo hablando de la autonomía, había sido el primer país, fíjense bien la afirmación, primer país del mundo que separó legislativamente, o sea, en una buena intención, derecho positivo vigente, el derecho familiar del derecho civil. En abril de 1917, antes de que entrara en vigor la propia Constitución, entró en vigor la Ley sobre Relaciones Familiares, que está cumpliendo 100 años también. Y en el artículo 9 transitorio de esta ley dice que quedan derogados todos los títulos, capítulos, etcétera, del Código Civil de 1884, incluido el matrimonio que estaba en la sección de contratos del Código 84, y así se llamaba contrato de matrimonio. 1917. Ley local que daba Venustiano Carranza en Veracruz, y en un transitorio dice, todos los gobiernos locales deberán expedir sus propias leyes de relaciones familiares, y las expiden. En Guanajuato esta ley estuvo en vigor hasta 1967, en el Distrito Federal hasta 1932, al 1 de octubre, porque la volvió a meter, pero tuvo esta vida independiente, legislativa, y encontré que ahí se daba el primer criterio, pero eso no quedó ahí. En 1971, Luis Echeverría creó los primeros 6 juzgados familiares. 71. Hoy, el país completo tiene, el Distrito Federal tiene 52 juzgados familiares. La moda, 10 orales y 42 de los normales. 5 salas familiares. Y así está todo el país. Pero en 1973, todavía en gobierno de Echeverría, se modificó el Código de Procedimientos Civiles y se crearon en 17 artículos lo que se llama de las controversias de orden familiar. Y se pretendió en 17 artículos crear un derecho procesal familiar que sigue vigente hasta la fecha. Hasta ahora en mayo, que finalmente entrará un Código Nacional Único de Procedimientos Familiares, ya les dije, pero mientras pues, es un desbarajuste. 32 códigos diferentes rigen la materia procesal familiar en todo el país y civil, pero en este caso lo que nos importa es eso, para seguir con los criterios de la autonomía. En esas situaciones o en esas condiciones llegamos al punto de que la autonomía del derecho familiar no solamente se da con el criterio legislativo, sino con el jurisdiccional, con el científico didáctico, porque hay tal cantidad de obras que se podrían hacer bibliotecas especializadas del derecho familiar. Y el pedagógico, aquí está. Hay en la Universidad Nacional la especialización en derecho familiar creada en el año 2000, la que fui yo autor, y el año 2014 la Universidad Judicial de Durango, la primera de México,
tiene especialidad, maestría y doctorado en Derecho Familiar, cursando 24 materias y da título de doctor en Derecho Familiar. Entonces, es indiscutible que se da ese criterio. Pero además, en su momento, en 1968 más o menos, José Barroso, un profesor de la facultad, todos ustedes lo conocen, él en un trabajo, en un artículo que publica en la revista, dice, a esto hay que agregar el criterio institucional y el criterio procesal. El institucional, porque el derecho familiar tiene sus propias instituciones, matrimonio, divorcio, etc. Y los procedimientos, porque como ustedes bien saben, el derecho procesal familiar es el único en México que si el demandado no contesta, se tiene por contestado en sentido negativo y la ley lo protege. Por ejemplo, si la señora dice, mi esposo es un impotente, ella tiene que demostrar que es impotente. Porque al no contestar, la ley lo protege. Porque estamos hablando del orden público y el interés social que representa a la familia. Esos son los 6 criterios que se dan. ¿Qué más podemos decir? El país tiene 8 códigos familiares. El primero de Hidalgo, que se originó en 1983, ha sido objeto de reformas. Incluso en el año 2007 se le cambió por nombre de Ley de la Familia, pero es el mismo código. Hacer un código no es fácil, es complicado. Y ese código, del que yo soy autor, desde 83 a la fecha sigue vigente. Después hizo en Zacatecas, hizo unos proyectos de tipo que han servido para los otros y hoy el país tiene 8 códigos familiares. En Puerto de Durango, y seguimos. A esto se podría agregar como parte importante lo que ha ocurrido con el desarrollo del derecho familiar a nivel nacional e internacional. Hemos realizado 19 congresos internacionales en Europa y América, en el Caribe. Haremos el 20º en la Universidad de Buenos Aires en octubre del año que entra, y esto sigue el derecho familiar con esa autonomía. Diferente es la naturaleza jurídica, porque si naturaleza jurídica es lo que en derecho, de lo que estamos hablando, para dar una respuesta categórica, si este escritorio se mueve en derecho, pues es un bien mueble. Si ahorita se fija para siempre, pues va a tener una naturaleza jurídica de inmueble, porque va a ser parte de esto. ¿Qué ocurrió con el derecho familiar? Les hablé de Antonio Chicú, que en 1913, en la inauguración de los cursos de la Universidad de Macerata en Milán, en su discurso inaugural, dijo que el derecho de familia, no lo llamaba derecho familiar, sino diritto di famiglia, dice, este está con características de derecho público. Y sus seguidores o sus detractores dijeron, él está afirmando que es derecho público. Dijo, no, dije que se quedó en el umbral porque tiene características semejantes. Desgraciadamente en Italia no creció, esto no tuvo efectos, no tienen leyes familiares, pero sí en otras partes, por desgracia, en México. ¿Qué hay que decir de la naturaleza jurídica del derecho familiar? Porque es un tercer género al lado del público y el privado. No hay una sola norma de derecho familiar que no participe del carácter privado y el público. Les doy un ejemplo muy simple, el matrimonio. ¿Puede haber algo más privado que casarse? Pero la autonomía, la voluntad del matrimonio se reduce a decir sí. Y los casados saben. Sí, y después les dicen nomás que estos son los deberes. No, pero ¿cómo? Estos son los deberes. Y estos se los imponen. Y así todas las instituciones. ¿Por qué no podemos darle un mandato a nuestra hermana para ejercer la patria potestad de nuestros hijos?
¿Por qué no nos podemos casar a término o a condición suspensiva? O tienes puros hijos hombres o se retrotrae al día en que nos casamos y no hay matrimonio. O vamos a pactar una esposa muy moderna, lunes a viernes estado familiar casado, sábado y domingo soltero. Autonomía de la voluntad, poligamia, poliandria. Y luego esto lo viene a ratificar la Suprema Corte y la Corte dice todo lo que es derecho familiar es de orden público e interés social. Y bueno, paso completo el anuncio para que ya la secretaria académica pueda dirigir aquí un debate de preguntas y respuestas. Ustedes pueden adquirir esta última obra que yo he escrito de Derecho Familiar, que forma parte de la Enciclopedia Jurídica, que la presentó el señor director en octubre en el Congreso, que para bien del autor ya se agotó la primera edición, o también el Tratado de Derecho Civil, que es de 20 volúmenes, de los que ya 14 están, inclusive algunos agotados, a la venta con el señor Porrúa, para saber que uno es el mundo del derecho civil y otro el derecho familiar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Felicidades, doctor, por esta brillante disertación. Y además, yo en personal, pues hemos aprendido mucho, como siempre. Muchas gracias. Bien, antes de entrar a este periodo breve para no restarles, porque sabemos que ya tenemos el tiempo muy corto, yo quisiera formularle en este programa de grandes maestros, que está dirigido esencialmente a la formación de jóvenes profesores de la Facultad de Derecho, que nos compartiera usted cómo fue que inició la docencia, cómo se inició en la docencia, qué fue lo que le impulsó a esta actividad académica, y a lo largo de estos 50 años que tiene ya como docente, ¿qué nos podría compartir usted de manera excepcional de esta experiencia académica que ha tenido en su vida personal, en su vida profesional, en su vida académica? Ser docente, ¿qué significa y qué nos pudiera transmitir? Y sobre todo a estos profesores que están en proceso de llegar, como usted, a ser un gran maestro. Realmente es una pregunta muy interesante que me permite dar una respuesta que seguramente va a sembrar nuevas inquietudes en los jóvenes maestros, y espero motivarlos para que persistan en ese camino que es tan importante. Desde que yo fui alumno de la facultad, mi meta fundamental era ser abogado, no maestro. En condiciones difíciles,
porque evidentemente había que trabajar, y yo, el caso concreto mío, yo empecé a trabajar a los 13 años, entonces era difícil, si no era con sacrificios y con, pues, la verdad, buscando maestros barcos, poder ascender, poder estar aquí en la facultad, porque ser alumno de Rogina Villegas era terrible, ¿no? Así, muy, muy complicado, el maestro Margalán. Pero había que estar y con sacrificios, pero logré finalmente mi propósito. Mis maestros, como Raúl Carrancá y Trujillo, el papá del maestro Carrancá, Manuel Rivera Silva, Pablo Vasconcelos, me pusieron una semilla de penalista que todavía los penalistas actuales con los que doy batallas fuertes me dicen: tú eres un penalista encubierto, tú no eres civilista. Efectivamente, inclusive mi tesis de licenciatura fue de penal. Hice un estudio dogmático del delito de atentados al pudor, resultó muy interesante, y el maestro Castellanos Tena me dirigió la tesis, me la aprobó Celestino Porte Petit, y me aparecí en la escuela, era sepulcro del director, y le formulé una petición para que me dieran una cátedra de penal. Eso era lo mío, además yo estaba trabajando en penal y me iba muy bien, además, porque el derecho penal es muy generoso para los abogados. Y me dijo el director: pues por lo pronto no hay forma, hay que insistir, y más pronto que tarde habrá una oportunidad de que usted sea maestro de penal. Bueno, en ese ínter, porque terminé el doctorado muy joven, me recibí de abogado en 61, en 62 ingresé al doctorado y lo terminé en 64, hice mi tesis de Derecho Familiar. Y en ese tiempo, siendo rector, Ignacio Chávez se lanzó una convocatoria para crear, con becas y durante estudio de 2 años, maestros de carrera. Así se llamaba. Cursamos 70 materias, había que tener promedios elevados, y el que la hiciera en el año de 1967 ingresaba como maestro de carrera de tiempo completo a la Facultad de Derecho, pero para enseñar civil, porque para eso fue la beca. Y me metí al civil, me empecé a alejar del familiar, y el maestro Porte Petit me decía: el penal está perdiendo un estudioso, tú no deberías de irte, maestro, pues es que hay que comer, hay que trabajar, yo quiero ser maestro. Los 2 años estuvimos con una beca, 2,000 pesos mensuales, clases de lunes a sábado, porque entonces trabajaba los sábados, de las 8 a la 1, para aprender a enseñar. Eso es muy importante. Si no me lo preguntaran, no lo diría yo, porque se oye, como dicen los chavos, como lactante tardío, de que yo pertenezco a la única generación de esta facultad de maestros de carrera. Los 13 que estuvimos, hicimos la carrera de maestros, no somos autodidactas, aprendimos a enseñar. Y el premio fue una plaza de tiempo completo, por eso yo acabo de cumplir 50 años el 1 de febrero, porque entonces eran las clases por año, y entré el 1 de febrero en 67 a ser profesor. Entonces ahí yo me seguí con civil, pero también tengo que hacer otra confesión, con eso termino para que puedan hacer otras preguntas.
Yo tuve una inspiración que me acaba de preguntar la maestra. ¿De dónde le vino la inspiración para ser docente? Y una que ella no me preguntó y que pues yo soy muy autocrítico, tengo una gran autoestima de mi persona, pero soy autocrítico siempre. ¿Por qué soy la clase de maestro que soy? Eso es muy importante, porque evidentemente, como usted lo sabe, desde el dominio público, soy un maestro distinto, difícil, que no cualquiera pasa conmigo, no cualquiera saca 10, pero tengo alumnos muy brillantes, todos los que dirigen el gobierno de la ciudad. El presidente de la Corte viene en unas semanas a la facultad a presentarme el Tratado de Derecho Civil, que fue mi alumno, y así otras personas. ¿Cuál fue la inspiración? Mis maestros barcos. Porque al ser abogado y presentar el examen y lo demás, volví a la clase y dije, pero ¿qué fallas tengo? Un asunto X, le voy a hablar a fulano porque en esa clase es el mejor. Le voy a hablar a Tom fue mi compañero de generación. Entonces dije, no hay que ser maestro barco, pobres de los alumnos, porque además el alumno siempre busca al maestro barco porque él es un alumno marinero. El problema es el binomio del naufragio. Y cuando el maestro aquí dice, jóvenes, y parafraseo a Pedro Astudillo, él aquí decía, aunque Julián Huitrón dice que los barcos de la escuela era director, yo siempre que en la primera clase les digo a los jóvenes, zarpemos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues habría escasamente para una sola pregunta y muy breve, por favor, para luego darle un reconocimiento al doctor. Si alguien tiene alguna pregunta o con su brillante exposición ahí nos quedamos. De toda su carrera como maestro, ¿cuál fue la ocasión que usted puede decir que dijo, por este momento es que vale la pena todos los esfuerzos que realizó? A ver si entendí bien. Resumir. El día que usted dijo, vale la pena todo el esfuerzo que realizó. Vale la pena hacerlo. Sí. Te voy a decir una frase muy simple. Quizá no una frase, sino dos o tres. Lo primero es que lo que yo soy se lo debo a los demás. Lo que yo soy se lo debo a la UNAM. Y realmente con todo lo que he hecho, lo que cargo, la emoción, las actividades,
realmente de donde he llegado hoy, lo que les puedo transmitir, sobre todo a los nuestros jóvenes, y es como yo vivo con esta frase: lo mejor de mi vida está por venir. Olvídense lo que les dije, lo que he hecho. Eso, ahí está. Lo mejor está por venir. Por eso no me he jubilado, y no saben las presiones y los millones. Ahorita esta prejubilación, no, hombre, es una la nota que da el rector. Pero dije, no, pues yo no, mire que, no, pues, son millones, 4 o 5 millones. Usted se retira, luego le damos 20,000 al mes, un seguro de gastos médicos mayores mientras viva. Digo, pero bueno, ¿puedo seguir siendo maestro? No, no. No, pues entonces ya, olvídense, yo puedo seguir hasta... Aquí estaré. Muchas gracias. Doctor, nuevamente muchas felicidades. A nombre de la Facultad de Derechos le otorgan la presente constancia al doctor Julián Buitrón Montervilla por su ponencia Nueva Sistemática para la Enseñanza, Aprendizaje del Derecho Civil y la Naturaleza Jurídica del Derecho Familiar en el programa de cátedras de grandes maestros que tuvo verificativo el día 21 de febrero del año en curso en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 21 de febrero de 2017, y firma el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho UNAM. Muchas felicidades, enhorabuena.